Okun, Señor, gracias por lo que haces y gracias por el ministerio de escritores. Te pedimos, Señor, que podamos aprender bastante con este seminario y que tú nos seas nuestra alianza. En nombre de Jesús, amén. Amén, muchas gracias, Hetman. Bueno, vamos a iniciar con la sesión. Entonces, a ver, para ponerles un poco en contexto, estas son sesiones específicas que estamos sacando con la escuela para ver algunos temas ya más específicos. En este caso, la escritura temática, que es la sesión de hoy. Hemos estado desarrollando algunos seminarios, también los anteriores meses. Y bueno, esta es como una segunda parte de lo que es la escritura temática. Vamos a ir viendo algo también de todo lo que es la parte básica. Y bueno, el objetivo es también poder traer bendición para que ustedes ya puedan empezar a escribir próximamente. Mi nombre es Lenny Roxana Cáceres, yo soy de Bolivia, pero ahora estoy dirigiendo la Escuela de Escritores en español. Entonces voy a estar compartiendo con ustedes esta sesión el día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, bienvenidos. Bienvenido Hetman, bienvenido Alberto. Siéntanse en la libertad de realizar cualquier consulta en cualquier momento que tengan alguna duda. Simplemente encienden el micrófono y me interrumpen porque de eso se trata este tiempo, de poder también resolver todas las dudas que vayan surgiendo. Entonces voy a compartir pantalla para el material del día de hoy y vamos a ver lo que es organizando un libro temático. Así que vamos a ver esta sesión. ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión? Vamos a reflexionar en las decisiones para escribir temática. Vamos a valorar la importancia de la estructura en lo que es la escritura temática y vamos a ver algunos tips para empezar a escribir temática también y ver algunas herramientas. Siéntanse en la libertad de enviar también o escribir sus consultas por el chat para algunas preguntas que puedan surgir. Entonces, iniciemos. Recordemos, en el caso de Alberto, que ya nos ha estado acompañando algunos seminarios antes, recordarás que es la escritura temática, pero vamos a también poner en contexto ahí a Hetman y a los que nos van a seguir también viendo el video. Tal vez por el horario no pudieron estar presentes, pero sí van a estar siguiendo la enseñanza, así que para estar todos al mismo nivel vamos a recordar un poco las bases conceptuales de lo que es la escritura temática. La escritura temática es conocida también como la escritura didáctica y recordemos que en el formato temático lo que tú haces básicamente es exponer una idea. Expones una idea con base en un esquema sobre un tema que a tu lector le interese. Entonces, en el libro temático lo que estás haciendo es enseñar de diversas formas. Empezamos hablando de un tema, por ejemplo, la justicia, la fe puede ser un tema, también las misiones pueden ser un tema, la amistad es un tema. Entonces, elegimos diferentes temas y empezamos a hablar acerca de ese tema mientras escribimos. Ahora, en los libros temáticos también podemos incluir lista de consejos, instrucciones, toda la escritura que es más directa. Los formatos de manuales que conocemos son temática, también lo que son las devocionales son temática, todos los libros didácticos de enseñanza que conocemos, básicamente esos son escritura temática. Entonces, recordarán que
tenemos formatos para escribir. Antes de pasar a esto, hacer una breve síntesis. Aquí en este cuadro tenemos básicamente dos grandes formatos para escribir: la narrativa y la temática. La narrativa, a su vez, la podemos clasificar en dos: narrativa de ficción y narrativa de no ficción. En todo caso, la narrativa es una historia. Entonces, es una historia y una organización de eventos. Lo que tú vas a hacer es escribir una historia con personajes principales, con eventos, con todo eso para poder ilustrar también una enseñanza. Entonces, en una narrativa se usa línea de tiempo. Hay un principio, hay un conflicto, un nudo y va a haber un desenlace. Y toda la narrativa se experimenta a través de personajes. Entonces, les dije que hay dos tipos de narrativa. La narrativa de ficción es cuando estos personajes no existieron, sino es una historia, como su nombre lo indica, ficticia. Entonces, por ejemplo, a las Crónicas de Narnia es narrativa de ficción, porque son personajes ficticios, es una historia ficticia, pero que nos deja una enseñanza. Y tenemos narrativa de no ficción, que incluye todo lo que son los testimonios, las autobiografías, que incluye también la historia de las personas, de los ministerios. Si tú vas a ponerte a escribir tu historia, la historia de tu iglesia, la historia de tu familia o tu testimonio, estaríamos hablando de narrativa de no ficción. Entonces, básicamente, esta es la narrativa. Se experimenta así, a través de personajes, con línea de tiempo, con todo eso. Y el otro gran formato es el de la temática. En la temática, que es lo que vamos a ver el resto de la tarde, es un formato de escritura más directa porque su propósito principal es enseñar. Entonces, como su propósito principal es enseñar o informar, no necesariamente va a tener que exponer una historia, sino directamente ideas. Va a haber una idea central y van a ir desarrollándose varias ideas más pequeñas a partir de esa idea central. Y el escritor expresa su punto de vista. El tema, por ejemplo, puede ser la amistad. Entonces, Alberto hablará acerca de la amistad y expresará su punto de vista. Para él como cristiano, para él como venezolano, para él tal vez como misionero, ¿qué es la amistad? Entonces va a exponernos su punto de vista y va a empezar a dar consejos, puede dar enseñanzas y todo eso respecto a ese tema en específico. Entonces, básicamente tenemos estos dos grandes formatos de escritura. Lo que vamos a hacer en esta tarde es trabajar en este formato de la temática, cuando el objetivo es comunicar, enseñar. Los libros que conocemos, por ejemplo, que enseñan idiomas, los manuales, los libros de cualquier carrera, de cualquier ciencia, son temática. También las cartas de noticia que usamos en Jucum son temática porque su objetivo es enseñar. Su objetivo es informar, transmitir información, transmitir una reflexión, un mensaje. Los blogs de noticias también, los posts que publicamos también ingresarían dentro de temática porque estamos hablando acerca de un tema, estamos transmitiendo una verdad. Entonces vamos a iniciar con esta distinción y en el resto de esta tarde vamos a hablar específicamente de la temática. Entonces, como les decía, lo primero que nosotros hacemos para escribir temática es elegir un tema del cual vamos a hablar. Entonces, necesitamos diferenciar conceptualmente qué es tema y qué es enseñanza. Y estos son dos elementos fundamentales para empezar a escribir temática.
El tema lo podemos resumir como un concepto que básicamente es una palabra. Es una palabra que resume toda una idea. Por ejemplo, el perdón es un tema, el aborto es un tema, la igualdad racial también es un tema. En cambio, la enseñanza es aquella tesis, aquella verdad que tú quieres decir acerca de ese tema. Esa verdad que tiene que estar descrita en una oración, en una frase que resuma todo aquello que quieras transmitir. Y esta es la base fundamental para empezar a escribir temática. Debo tener clara en mi mente esa enseñanza que quiero transmitir. Por ejemplo, si nuestro tema central es el perdón, entonces voy a sacar una enseñanza sobre el perdón. La enseñanza sobre el perdón podría ser simplemente el perdón trae libertad a las personas. El perdón trae restauración. Podría decir algo tan simple como eso. O puedo decirlo desde otro punto de vista. Podría hablar desde un punto de vista más teológico y decir, una de las características de Cristo en la tierra fue perdonar, una característica fue perdonar a los enemigos. O podría darle un punto de vista tal vez más humanista y decir el perdón es, es, es un desafío que demuestra la madurez de la persona. Podríamos ir redactando diferentes enseñanzas de acuerdo al punto de vista del autor. ¿Qué es lo que quieres enseñar acerca de ese tema? Pero ahora la clave para redactar la enseñanza es que tiene que ser una oración completa. No puede ser una pregunta, no puede ser una oración incompleta, tampoco puede ser simplemente una frase que no tenga sentido. Por ejemplo, no podría hacerlo en forma de pregunta y decir simplemente ¿es la libertad posible? Eso no es una enseñanza. Eso puede ser el título del libro, pero no es una enseñanza. Podría redactar, hablando de la libertad, una enseñanza diciendo simplemente la verdadera libertad está en Cristo. Listo, eso ya es una enseñanza. Pero si lo hago en formato de pregunta, no queda clara cuál es la tesis de lo que estoy tratando de enseñar. Tampoco podría decir algo como simplemente la amistad existe. Si bien eso es una oración, pero no es una idea completa. La amistad existe es una afirmación, pero que no queda completa porque simplemente no digo por qué o a qué me refiero con que existe o no. Podría tal vez complementar un poco esta idea y decir la amistad es un valor importante que está presente entre hijos de Dios. Listo. Esa oración resume todo lo que yo quiero explicar. Entonces, cuando tú quieres enseñar a través de la palabra escrita, a través de una escritura temática, lo primero que necesitas tener en tu mente, uno es el tema, pero también la enseñanza que quieres transmitir sobre ese tema. ¿Qué enseñanza quieres transmitir? ¿Qué enseñanza quieres mostrar? Si tú quieres hablar sobre misiones, entonces debes tener una enseñanza específica. En el caso de Alberto, que quiere hablar más, por lo que recuerdo, acerca de la traducción. Entonces, necesitamos encontrar la enseñanza que él quiere desarrollar para empezar a escribir temática. En el caso de Hetman, vamos a ver ahora también un poco qué es algo acerca de lo que él quiere escribir. Entonces, vamos a tomarnos un minuto para pensar, bueno, un par de minutos para pensar en un tema acerca del cual quieras escribir. Recuerda, el tema es ese concepto grande. Puede ser
Misiones, puede ser Venezuela, puede ser Costa Rica, no sé, puede ser la justicia, puede ser arte, algún tema, economía, del cual tú quieras hablar, o un tema teológico, no lo sé, pero piensa en un tema y a continuación trata de redactar una enseñanza que esté referida a ese tema del cual quieras hablar. Esa es la parte más básica para iniciar la escritura temática. Empezamos eligiendo el tema y la enseñanza. Entonces, tomémonos estos 2 minutos porque tampoco quiero que sobrepiensen mucho en pensar en un tema y en una enseñanza para compartir y enseguida compartimos brevemente para ver si quedó claro o quedaron algunas dudas respecto a lo que es el tema y la enseñanza. Entonces pensemos ahorita en un tema y una enseñanza de cuál te gustaría escribir. Tomamos 2 minutos. Si hay alguna pregunta, adelante. Si no, vamos a pensar en el tema y la enseñanza. Y en 2 minutos compartimos. Muy bien. ¿Cómo les fue? Alberto, Hetman, ¿quién quiere ser el primero en compartir? No era un poco muy complicado. Adelante, el tema y la enseñanza. Bueno, a mí me fue, creo que bien. A mí me gustaría lo que es ímpetu y el tema como ímpetu y que la enseñanza sea sobre aquellas personas que han, a pesar de las circunstancias y situaciones, han logrado salir adelante por diferentes medios. Entre ellos lo que podría ser la educación o por temas de salud y demás. Ujú. Muy bien. Ahora, esta enseñanza, el desafío es, o sea, ahorita me presentaste la idea y está clara. Sin embargo, lo mejor que puedes hacer es ir un pasito más adelante y tratar de redactarlo en una forma de oración, así una afirmación. Entonces, algo como es posible salir adelante a través de la educación o a través, o específicamente una oración que resuma aquello que quieras enseñar. Entonces, a ver, intentemos darle esa redacción en forma de una afirmación que puedas compartir y que resuma lo que quieras enseñar. Mientras tanto, Alberto, te escuchamos. Yo puse en el tema la cultura de los Piaroa. Los Piaroa son la etnia que pertenezco. La enseñanza de la cultura nos ayuda a conocer nuestra identidad. Ujú. Excelente. La cultura nos ayuda A conocer nuestra identidad. a conocer nuestra identidad. Excelente. Excelente. Está ahí, es una oración completa, es una afirmación. Entonces, ahora ya en la estructura del libro o del artículo que puedas escribir, ya vas a ir explicando por qué la cultura está relacionada a la identidad. Muy bien, Alberto. Hetman, no sé cómo te fue tal vez de convertir en una oración la Sí, idea la que oración tenías delante. sería, claro, la oración sería la educación como arma revolucionaria. Excelente. La educación como arma revolucionaria. O sea, podríamos darle tal vez en vez del cómo, porque eso podría ser el título, lo que está faltando ahí es el verbo. Entonces simplemente podríamos poner la educación es un arma revolucionaria y ahí ya se convierte en la oración completa. O podemos incorporar otro verbo más. Me parece Sí, interesante. sí, sí, sí. Es interesante porque no es socialismo ni nada por ese tipo de cosas, sino es más que todo
sobre el arte de surgir por medio de la educación, rompiendo paradigmas o aspectos en los que las personas nacen. Un ejemplo, aquí en mi país es muy común de que alguien nazca con unas condiciones económicas difíciles, pero que empieza a estudiar, llega a hacer una carrera X universitaria y su panorama de vida 20 años después es completamente diferente y el panorama de sus generaciones es completamente diferente. Entonces es como la forma en la que la persona logra violentar al sistema para no seguir en la misma utopía de vida en la que nació. Me parece muy interesante. Entonces, tal vez podríamos complementarle un poco más, o sea, a la oración que presentaste. La oración digo, la educación es un arma revolucionaria, ¿sí? Y ahí tal vez el verbo podría ser para transformar o para algo, sí, para transformar o para mejorar la calidad de vida o algo así. Entonces, podemos ponerle un complemento con un verbo fuerte, ya sea transformar, mejorar o algo, que obviamente tú tienes muchas ideas al respecto, pero te va a ayudar mucho poderlos sintetizar en una oración que pueda resumir aquello que tu lector va a recibir después de leer lo que tú le presentes. Entonces, esa pequeña oración, corta pero poderosa, es la enseñanza. ¿Alguna pregunta de lo que vimos hasta ahora? Muy bien. Bueno, ya que hemos dado el primer paso, ya encontramos la diferencia entre lo que es el tema y lo que es la enseñanza. Aquí tenemos algunos ejemplos más para diferenciar los dos formatos de escritura, narrativa y temática. Narrativa, les dije que se trata de una historia con personajes, con todo eso. En narrativa, en el entorno de Jucum, conocemos el libro Eres tu Señor, narrativa de no ficción porque es un testimonio, narrativa de ficción, las Crónicas de Narnia, y estos dos libros temáticos que tienen enseñanzas sobre dos temas específicos. Tu pequeño libro de finanzas personales con enseñanzas sobre la economía y ¿por qué no la mujer?, que habla acerca del ministerio de la mujer. Ese es su tema. Entonces, todos estos libros también tienen sus enseñanzas, surgen a partir de una enseñanza que ha permitido guiar al autor a toda la estructura del libro. Ahora vamos a ingresar a ver unas 5 decisiones que necesitamos tomar antes de escribir temática. Entonces, Janet Benz, que escribió alrededor de unos 70 libros, ella daba un consejo y decía, si no te respondes estas preguntas o decides estas o tomas en cuenta estos 4 aspectos antes de escribir, es posible que termines teniendo que volver a empezar. Lo mejor para empezar a escribir temática es resolver estos temas primero. ¿Cuáles son estas 5 decisiones para escribir temática? La primera ya la tomamos. Tiene que ver con el tema acerca de el cual vamos a escribir. En el caso de ustedes veo que ya está el tema bastante claro. La cultura para Alberto y la cultura piaroa en específico. Él va a escribir acerca de eso. Y el tema de la educación para Hetman, desde diferentes ópticas, desde diferentes puntos de vista. Entonces, la primera pregunta para escribir temática es acerca de qué quieres escribir. Y para esto necesitamos primero entender para quién estamos escribiendo, porque necesito tener en mente a mi audiencia.
¿para quién estoy escribiendo? Porque el tema tiene que ser una respuesta a la necesidad de esa audiencia. Tengo un llamado para escribirle a quién. Em, Tal vez a mis hermanos de la cultura piaroa, o tal vez a estudiantes de colegio, o tal vez a maestros, o tengo específicamente que hablarle a misioneros. Necesito identificar a qué grupo quiero alcanzar y ese tema va a ser una respuesta a su necesidad. Pero además de todo eso, ese tema también tiene que ser un tema que te interese a ti, porque en temática, para escribir acerca de un tema, vamos a tener que investigar mucho sobre ese tema. Tal vez leer varios autores, como vamos a ver ahorita en los pasos prácticos, entrevistar a mucha gente para hablar de ese tema. Y si simplemente no te interesa, pues te vas a cansar de tanto hablar sobre ese tema. He estado en un proyecto casi todo este año tratando de escribir sobre lo mismo y llega un momento en el que uno ya se satura, o sea, tanto hablar de lo mismo y escribir sobre lo mismo y creo que ahí y todo eso, que lo único que te hace sobrevivir es que realmente sea un tema que sea importante para ti, que te apasione. Respecto a ese tema, también recordemos que necesitamos ver si el tema ha sido probado. Entonces, necesitamos probar nuestro tema antes de lanzarnos a hacer todo el proyecto. Y siempre es bueno, cuanto antes, mejor, probar el tema para ver si lo tenemos que expandir, tal vez para una audiencia más grande, o lo tenemos que reducir para que cause más impacto. Necesito ir escribiendo los avances de mi tema. Yo sé que Alberto debe estar escribiendo algo acerca de la cultura piaroa y nuestro impulso interior es cuidar todo ese proyecto, mejor que nadie se entere hasta el día que esté terminado. El día que esté terminado, con bombos y platillos lo voy a publicar, pero puede que en ese momento me dé cuenta que ese tema pues no era tan relevante para mi audiencia. Y pude darme cuenta de eso antes de acabar todo el proyecto. Así que lo mejor es, a medida que vayamos avanzando, a ir conversando acerca de nuestro tema con la audiencia a la que buscas alcanzar. Puedes hacerlo por redes sociales también. Vas investigando y puedes publicar parte de eso en tu blog o en tu Face o en algún lugar para ver si ese tema le interesa o no a tu audiencia, si le interesa o no a la gente. Y te van a ir retroalimentando. Entonces, esa retroalimentación también va a traer más riqueza. Quizás en un momento Alberto se dé cuenta que tal vez no tenía que quizás solamente restringirlo a, a los piaroas. ¿Qué tal si también esto le interesaba a las otras culturas en Venezuela? O quizás, no sé, estoy suponiendo, pero puede que él se dé cuenta que podía abarcar algo más o podía darse cuenta que necesitaba tomar otra previsión para llegar a ellos. Entonces, es mejor cuanto antes ir conversando sobre ese tema. Necesitamos hablar sobre ese tema que te apasiona con otras personas. Entonces, también otra idea es poder dar un mini taller sobre ese tema que te apasiona. Hetman puede hablar acerca de la educación y sus beneficios en Costa Rica, lo cual pues es interesante, por lo menos para mí como extranjera, sí me interesa saber más, pero necesitamos compartir con otra audiencia, con la audiencia a la que queremos alcanzar, específicamente los avances de nuestra investigación. Además, necesito ver si este tema es relevante hoy y si todavía es relevante, porque hay temas que por distintos cambios tecnológicos, sociales, aún en todo lo que es el avance de nuestra economía, de nuestro país,
por un momento dejan de ser relevantes. El 2020 todo era COVID, o sea, todas las revistas publicaban en función a eso porque fue relevante. Quizás este 2021, pues ahí más énfasis estaba en las vacunas, estaba en tal vez en una parte las olimpiadas, algunos temas que son relevantes ahora que no fueron relevantes antes. Y necesito entenderlo, o sea, si realmente es relevante para mi país o para la audiencia a la que quiero alcanzar, o pudo haber un cambio, por ejemplo, ahorita, para lo que es los lectores, por ejemplo, un ejemplo tal vez ahí extremo, los lectores para la audiencia de Afganistán, en este momento no va a ser tan relevante hablarles sobre, no sé, un tema de investigación teológica profunda como los 5 puntos de Calvino, porque uno que no pues está en otro trasfondo religioso, que no es relevante para ellos y no lo van a entender, y menos ahora que están pensando en otra cosa. Ahorita quizás para llegar a ellos con un mensaje que ellos puedan recibir, tendría que abordar algún tema de su actualidad, de la emergencia que están viviendo, o algún tema de la realidad política que están viviendo, y a partir de ahí puedo transmitir mensajes de esperanza. Entonces, necesitamos ver si el tema es relevante para nuestra audiencia. Necesitamos ver qué es lo que está viviendo mi país hoy, tal vez, o esa audiencia a la que quiero alcanzar, porque no solo vas a escribir para tu país, algunos tal vez están llamados para escribir a otra audiencia, pero ¿qué es lo importante para esa audiencia ahora? ¿O pudo haber cambiado? Tal vez son la situación económica que les afectó, que tal vez está impidiendo que puedan recibir una enseñanza, que tengan la tranquilidad para pensar en estos otros temas. Pero ¿qué es lo que realmente está siendo relevante hoy para mi audiencia? Y eso necesito tenerlo. Otro punto que sí o sí tengo que pensar antes de lanzarme a escribir temática es identificar cuáles son los resultados que espero para mi lector. ¿Cómo quieres que tu lector cambie después de leer aquello que vas a escribir? Y no solo se refiere esto a escribir un libro. Aun cuando escriba una carta, igual puedo transformar la vida de mi lector. ¿Cuántos hemos sido bendecidos por pequeños fragmentos de literatura que hemos recibido? Entonces, puedo transformar la vida de mi lector a través de una simple carta que vaya a escribir. Una simple carta como la epístola a los romanos, bueno, no es tan simple, pero puede transformar todo el pensamiento de la iglesia. Y tengo que pensar entonces en qué es aquella transformación que espero que mi lector reciba. Tal vez espero que los de la cultura piaroa valoren más su identidad y se acerquen a Cristo. O tal vez espero que las personas tengan la esperanza de invertir en educación al ver sus resultados, al ver el impacto positivo que ésta tiene. O espero que los jóvenes valoren la educación como un arma para transformar sus vidas. Exactamente qué pasos de acción quiero que ellos tomen después de leer lo que voy a escribir. Entonces, lo importante aquí es visualizar qué es lo que quieres que tu lector aprenda después de cerrar tu libro o cerrar la carta o el blog. ¿Qué es lo que quieres que él haga? Entonces, la gente quiere claridad en eso. ¿Cuál es el paso de acción? Quiero que las personas inviertan, que las personas estudien, que las personas valoren qué es lo que queremos. Entonces, en función a eso, a ese resultado que esperamos del lector, podemos también acomodar todo aquello que vamos a escribir. La otra decisión que sí o sí tenemos que tomar para escribir temática es desde dónde vamos a escribir, desde qué plataforma, desde qué nivel de autoridad. Recordemos que escribir temática es como enseñar. Ahora, al enseñar, un maestro tiene diferentes opciones. Hay maestros que enseñan desde la testera, enseñando ahí y
te explican magistralmente todo lo que tú debes aprender, o hay algunos que pues están sentados juntamente con los estudiantes que toman el lugar también de un estudiante más, se sientan con ellos e inician una conversación en grupo, así una conversación más, más íntima. Algunos lo que hacen es también em, hacerles trabajar en grupo e ir paseando, ¿verdad?, por el aula hasta ver cómo ellos descubren una verdad. Entonces, tenemos diferentes opciones para escribir temática también. Al escribir es algo parecido, tenemos que decidir desde dónde voy a empezar a escribir. Igual tengo tres opciones y en nuestra mente muchos hemos creído que sí o sí tenemos que usar la plataforma alta porque es la más conocida, es la usual y es la que tenemos en nuestra mente respecto a los autores de libros. Creemos y vemos al autor del libro como una autoridad, como un experto en un tema, como alguien excelente que está ahí enseñándonos sobre una temática. Y obviamente esta plataforma alta es excelente para escribir temática porque te permite transmitir una enseñanza directa. Y de una u otra manera, todos en diferentes áreas de nuestra vida podemos escribir desde plataforma alta, porque ya sea por nuestra experiencia ministerial o por nuestra profesión, o tal vez por diferentes circunstancias que el Señor ha permitido en nuestra vida, tenemos determinada autoridad en determinada área que me permite hablar sobre un tema y enseñar. Pero el desafío para escribir en plataforma alta es que tu audiencia te tiene que reconocer. Tu audiencia tiene que reconocer específicamente que tú eres una autoridad en ese tema. No van a recibir consejos fácilmente de alguien que ellos no conozcan. Si yo recibo un libro acerca de, por ejemplo, derechos humanos, escrito por Bachelet, sí, chilena, que justamente está trabajando ahora en ese ámbito, obviamente voy a creer que es cierto todo lo que dice y voy a reconocer su experiencia y lo voy a poder leer. O, por ejemplo, un libro en el entorno cristiano acerca de, por ejemplo, un libro de siervos de Dios como, por ejemplo, eh, Benjín o algunos otros siervos de Dios que me hablen y me escriban acerca de la relación con Dios. Obviamente que también voy a creer, es un siervo de Dios y puedo ver sus frutos y lo voy a creer y reconozco su autoridad. Puede escribirme solamente consejos desde plataforma alta. Pero si vemos una plataforma alta y vemos a un autor que no conocemos, va a ser difícil conectarnos con la misma. Entonces, tiene su desafío, tiene su ventaja porque puedes impactar más a tu lector, pero tiene su desventaja en que sí o sí tu audiencia te tiene que reconocer. Pero afortunadamente tenemos dos opciones más. Tenemos la plataforma baja, cuando ya no te presentas como la autoridad. Y esto es innovador, esto está más propio de las redes sociales. Cuando simplemente te presentas como una persona que ha aprendido, que ha experimentado, que tiene cierto derecho a hablar sobre el tema, pero que está consciente de que no sabe todo y ya no te presentas como la autoridad que dice, oye, ven, escúchame, te voy a aconsejar, sino como alguien que más bien dice, eh, esta es mi experiencia, ¿qué te parece? Y es un material muy valioso porque es auténtico, es una perspectiva diferente. Entonces podemos ver autores que escribieron desde plataforma baja,
que escriben su historia, que escriben sus vivencias, su aprendizaje desde plataforma baja, su crecimiento, cómo lo hicieron, cómo crecieron en eso. Entonces, podemos decidir escribir desde plataforma baja, pero también tiene su desafío. En plataforma baja sí o sí vas a tener que abrir tu corazón porque vas a tener que hablar acerca de tu experiencia. Y eso es un desafío porque nos hacemos vulnerables a hablar sobre nosotros. Y hay cosas que a veces no queremos que todos se enteren, pero tienes riqueza, o sea, vas a bendecir a muchas personas si escribes con plataforma baja también, porque varias personas están pasando por eso mismo que tú y puede ser de bendición para ellos. El material escrito por personas que ahora en este tiempo están escribiendo acerca de la experiencia que tuvieron al perder seres queridos es valiosa, o la experiencia al pasar por momentos duros de enfermedad o de crisis económica es valiosa. La experiencia que vivió alguien de un momento difícil es en plataforma baja es valiosa porque tal vez no encuentre aún las respuestas a todas sus preguntas, pero de manera auténtica comparte lo que su corazón está viviendo y ese material es valioso. Entonces podemos escribir desde plataforma baja también sobre un tema. Yendo a sus ejemplos, para hablar de educación, por ejemplo, Hetman puede usar plataforma alta y decir, tengo una experiencia como maestro, tengo una experiencia como administrador educativo, quiero transmitir mi experiencia y puedo dar estos consejos. He podido ver que la educación transforma y puedo hablarles acerca de consejos específicos. Por lo tanto, ustedes deben, uno, priorizar la educación. Dos, ¿qué más podemos decir? Invertir más en educación, políticas públicas sobre educación. O podemos usar plataforma baja, simplemente decir, esta fue mi experiencia, he vivido así y la educación ha sido un elemento transformador en mi vida. He podido ver un cambio, he podido ver realmente una transformación en mi ser que fue de bendición para mi vida y quisiera que esto también se multiplique a más personas en mi país. Si no les gusta alguna de estas dos opciones, tenemos una tercera más, que es la plataforma colaboradora. La plataforma que la llaman también compiladora, que me permite hablar de un tema, y esta es muy buena, muy liberadora, de un tema incluso del cual yo tampoco sé mucho y recién lo estoy empezando a investigar. En la plataforma colaborativa, lo que voy a hacer es, como su nombre indica, tomar prestada la experiencia de otra persona y voy a escribir acerca de la plataforma o la experiencia de ese autor, de esa persona. Entonces, lo que yo voy a hacer es investigar. Por ejemplo, yo como boliviana puede que no sepa, sé muy poco de la educación en Costa Rica. Y sé muy poco también de la cultura piaroa, pero aún así puedo escribir sobre eso. ¿Cómo? Desde la plataforma colaborativa. ¿Qué es lo que voy a hacer? El Señor me instruye a escribir sobre ese tema, así que bueno, viajaré. Entonces voy rumbo a Venezuela y no me queda más que entrevistar. Lo tendré que entrevistar a Alberto, que tiene mucha experiencia en eso. Tendré que viajar, entrevistar a los piaroas, tendré que leer mucho, tendré que averiguar su geografía, tendré que ver sus intereses. Voy a tener que investigar todo y voy escribiendo esa investigación con ojos bolivianos, mi experiencia de investigar esta cultura. Lo mismo, no sé mucho de la educación en Costa Rica, pero voy a viajar a Costa Rica y voy a entrevistar. Le encontraré a Hetman, lo entrevistaré. Tendré que ir al Ministerio de Educación a ver si me reciben, pero si no, veré, hasta lograrlo, veré información. Iré a una escuela, hablaré con sus estudiantes,
Y toda esa entrevista, toda esa experiencia, todas esas conversaciones espontáneas que tenga, ese espíritu de no cansarme de investigar, va a hacer que logre tener un contenido más fresco, que va a ser de bendición también para muchas personas que quieran averiguar sobre ese tema. Y una bendición adicional, que puedo llegar, por ejemplo, a entrevistar a alguien, a una maestra, imagínense, en Costa Rica, que tiene bastante experiencia sobre todo el ámbito de la educación en su país, que nunca tal vez tuvo el tiempo o quizás la posibilidad de escribir su historia. Pero yo hago un servicio, yo voy, la voy a entrevistar y yo voy a escribir sobre ella. Entonces estoy haciendo un servicio doble. Estoy bendiciendo a aquellos que van a escuchar su historia y su experiencia, y la estoy bendiciendo a ella porque tal vez ella nunca pudo escribir su historia, pero estoy hablando acerca de ella. Estoy haciendo que se haga realidad, transmitir esa experiencia que ella tiene. Entonces tiene un gran beneficio escribir desde la plataforma colaborativa también. Necesitamos pensar un poco en esto, en cómo podemos bendecir. Pero viendo estas tres opciones, plataforma alta, plataforma baja, plataforma colaborativa, la conclusión a la que llego es que no hay excusas para no escribir. Sí, uno puede decir, es que no sé mucho sobre ese tema y no la hay, o sea, siempre va a haber una opción, algo colaborativa si no sé mucho sobre ese tema. O simplemente no voy a entrevistar a nadie, simplemente quiero dar a conocer algo de la experiencia que tuve, listo. Entonces voy a ir a plataforma baja, voy a hablar acerca de mi vivencia, voy a hablar acerca de lo que fui aprendiendo o simplemente, bueno, voy a sistematizar este trabajo que hice toda mi vida, entonces voy a sistematizar todo lo que aprendí en este tiempo en el ministerio. Entonces podemos escribir desde plataforma alta, pero no hay excusa para no escribir. Si el Señor ha puesto un tema en tu corazón y una audiencia en tu corazón, sí o sí puedes empezar a escribir desde mañana mismo. Ese es el desafío de la escritura temática. La otra decisión, bueno, la decisión entonces es desde dónde voy a escribir, alta, baja o colaborativa. Listo. Recordemos las tres primeras. Ya tengo el tema. Ya tengo el impacto que espero que este tema cause en mi audiencia. ¿Qué enseñanza quiero transmitir? Ya elegí desde qué plataforma voy a escribir. Ahora me toca ver la estructura. ¿En qué estructura voy a empezar a escribir? Y es clave para la escritura temática la estructura. Y tengo dos opciones. Tengo la secuencia lógica y el collar de perlas. En la secuencia lógica es un tipo de estructura en la cual el libro se va edificando poco a poco y se va profundizando cada vez más. Y cada capítulo es la base del próximo capítulo. Así que vamos edificando hasta llegar a lo más complejo. Los libros que nosotros conocemos en nuestra profesión o tal vez en el aprendizaje de idiomas están en secuencia lógica. En un libro para enseñar inglés no vamos a entrar directo a adverbios. Tendré que entrar primero a lo más básico, abecedario, pronunciación del abecedario, saludos, vocabulario inicial. Entraré a lo más básico para poder ir escalando a lo más profundo. Si voy a hablar acerca de la identidad, que es otro tema, tengo que empezar desde lo más básico, definiciones, y luego voy a describir aspectos básicos. Y en el siguiente capítulo recién entraré a fundamentos. Entonces, tenemos que ir pensando así en secuencia lógica, que es una opción. Entonces, en la parte final del libro va a estar el último capítulo con ya el llamado a la acción, con aquello que tu lector tiene que hacer después de haber aprendido todo.
Entonces, ¿cómo desarrollar? ¿Cómo poner en práctica todo? ¿Cómo transformar? Va a estar ahí en el último capítulo. Entonces, tenemos que ir pensando, quiero hacer una secuencia lógica, trabajaré en eso. Entonces, tienen que decidir secuencia lógica. Si Alberto escribe en secuencia lógica, tendrías que empezar por decir quiénes son los piaroas, ¿sí? Decir cuántas nacionalidades hay en tu país. Una de ellas son ellos, quiénes son. Y necesitamos ir por lo más básico hasta llegar hasta lo más complejo, realmente su trasfondo, su cultura, hasta llegar a su cosmovisión. Pero necesito empezar por lo más básico, de quién estoy hablando, quiénes son ellos. La otra opción que tengo es el collar de perlas. En el collar de perlas, como vemos, cada perlita es valiosa en un collar. Y lo mismo en un libro. Cada capítulo es valioso. Cada capítulo se entiende por sí mismo. Cada capítulo tiene su propia introducción, su propio contenido, desarrollo y sus propias conclusiones sobre un mismo tema, pero cada capítulo se entiende por sí mismo. Hay libros que están trabajados así. Por ejemplo, los libros de devocionales. No necesitas leer todito el libro, puedes leer una a la de ese día y entiendes todo, de principio a fin, listo, ya me quedó claro el mensaje. Hay varios libros que están escritos en collar de perlas. La Biblia está escrita en collar de perlas. Si bien se mantiene la unidad del mensaje, que es un requisito para el collar de perlas, no es que un capítulo voy a hablar de este tema y este otro de otro tema, sino que hay una unidad temática. En la Biblia ocurrió lo mismo, pero cada uno de sus libros es independiente, tiene su propio mensaje, su propia enseñanza que guarda unidad con todo lo que se pretende mostrar y lo podemos estudiar individualmente. Lo mismo nos ocurre en otros libros donde no necesitamos leer todo el libro para entenderlo. Las colecciones de artículos o cuando se trabaja con varios autores, se hace collar de perlas. Entonces, es una forma muy interesante, es más tranquila. Por ejemplo, en las entradas de blog, tú piensas en uno a la vez. Piensas en esta entrada para este día, listo. O en lo que son, por ejemplo, mis devocionales. Si quieres escribir devocionales, no tengo que pensar en todo a la vez, sino en uno a la vez. Entonces voy trabajando en eso. Esa es la otra opción que tengo. Entonces, estas son las 5 decisiones. Esta es su recapitulación. Antes de escribir temática, sí o sí tengo que tomar esta decisión. Y hasta que no lo tenga claro, es mejor no empezar. Porque si no lo tengo claro, si no tengo claras estas 5 decisiones, con probabilidad voy a tener que volver a empezar, porque me voy a trancar. Sí o sí tengo que pensar en el tema del cual quiero hablar, el resultado que espero alcanzar, el nivel de autoridad que voy a usar, la audiencia, a quién voy a alcanzar y el formato también, la estructura, a quién nosotros vamos a tratar de alcanzar. Entonces, el formato collar de perlas que voy a usar o la secuencia lógica. ¿Cuál de los dos voy a usar? Esas 5 decisiones sí o sí tienen que estar presentes. Aquí hay un ejemplo de un esquema. Este es un esquema que está en collar de perlas y es un libro que está escrito en el nivel de autoridad colaborativo. Es plataforma colaborativa. En el esquema tenemos algunas características. El esquema sí o sí, o el índice como lo llamamos, sí o sí tiene que ser breve. Lo más recomendable es que haya una introducción antes de cada capítulo y una introducción general. En la introducción general vas a explicar el objetivo del libro. ¿Cuál es tu objetivo? Recuperar o fortalecer la identidad de la cultura piaroa. ¿O cuál es el objetivo central? Todo eso va a estar en la introducción.
Necesito ir describiendo los capítulos. Dentro de cada capítulo hay subpuntos. Y también algo muy importante, la longitud entre capítulos tiene que ser similar. No puede ser que mi capítulo 1 sea largo, así de unas 80 páginas, y mi capítulo 2 sea de 10 páginas. Tiene que haber una longitud similar entre páginas. Si no tengo mucho sobre el otro capítulo, mejor recortar el primero para que haya consistencia. Necesito también considerar que haya una conclusión al final del libro donde expones si la tesis que has planteado al principio es, es aceptada o es descartada. Por ejemplo, la tesis inicial de Alberto es la cultura nos, nos ayuda a conocer la identidad. Esa es su tesis. Entonces, al final del libro, él va a tener que concluir eso. Por toda esta razón, en virtud de todo lo expuesto, considero que realmente sí la cultura nos ayuda a conocer la identidad, porque en la cultura se expresa quiénes somos, en nuestro quehacer diario, en nuestras prácticas, en nuestra expresión. Y él podrá exponer todo eso. No estaría mal tampoco que por alguna razón uno llegue a concluir de que lo que estaba afirmando al principio no era cierto, porque hay autores que lo hicieron así, en temática. Llegaron a descartar diferentes ponencias, lo cual no es malo, pero necesitamos dejar una enseñanza clara al respecto. Por ejemplo, si escribiera un libro al respecto a este libro, y un libro, no sé si lo vieron, le dije adiós a las citas amorosas. Entonces, al final uno termina descartando. ¿Por qué estamos descartando las citas amorosas? ¿Por qué? Y obviamente va a sacar ahí una enseñanza mejor, la enseñanza bíblica, va a dejarle ahí un mensaje al lector, pero le va a dejar claro por qué estamos descartando eso. Entonces, eso va a estar en la conclusión. Este ejemplo que les decía es un collar de perlas porque es un libro que escribió una muchacha compañera de la escuela de escritores, de hecho lo publicó acerca de la trata y tráfico, que es el tema principal. Y en el capítulo 1 vemos que se enfocó en niños, niños víctimas de trata y tráfico. En cambio, en el capítulo 2 habla de adultos víctimas de trata y tráfico. Si hay alguien que está estudiando solamente a niños, solo va a leer el capítulo 1, sin problema, porque ahí está todo el análisis de ese punto. Si alguien está más enfocado tal vez en mujeres, en lo que es los adultos y la trata y tráfico, entonces va a leer solo el capítulo 2, sin problema. Esto es collar de perlas. Pero si vemos, hay una misma distancia entre capítulos. Hay, digamos, la misma cantidad de estructura, hay la misma longitud, por lo cual eso es lo más importante que debemos preservar a momento de escribir temática. Y el secreto, cuando escribimos temática, casi el 40% es llegar al esquema. Si ya llegaste al esquema, ya estás cerca, porque ahí ya vas a definir hasta dónde quieres alcanzar, de qué vas a hablar. Todo eso está en el esquema. Por eso es muy importante para la escritura temática. Ahora vamos a ver algunos pasos prácticos para empezar a escribir temática. Pero antes, una pausa por si hay alguna consulta o comentario. Adelante. Bueno, aquí Alberto. una consulta, Lenny. Ujú. Sí, eso es más o menos lo que yo pienso reflejar mi cultura. Por ejemplo, en la parte de eh, la familia de los Piaroba, cómo era la familia de ellos. Hay cosas que no se reconocen actualmente. Entonces, como que ya van perdiendo identidad. En la parte de los valores, ¿cuáles eran los valores? Entonces, ahorita no se practica esos valores porque no tenemos un registro. Incluso como indígena nunca ha habido un registro, entonces eso va desapareciendo. Y tampoco hay una cultura de escritura.
una cultura de lectura tampoco. Entonces, como que formar o identificar, mira, ustedes son, o somos así nosotros, o éramos así, y a la vez como que ahí ir añadiendo los principios bíblicos. Por ejemplo, ellos respetaban, pero ese respeto era como que no, me dijo esta persona, no, ese respeto viene del Señor, de Jesucristo. Entonces, era como que ir revelando, hacer un contraste, no sé si se puede decir así. Era, pero lo que tú me dices, se puede escribir como por capítulo o también por collar de perla. En cada familia, bueno, familias fueron así. O educación, fuera educado así. O valores, bueno, cosas así. Ujú, ujú. Interesante. ¿Te diste cuenta, sí, rápidamente, así como lo estás planteando? Puede salir perfectamente en Collar de Perlas. Cada capítulo sería un ámbito. Entonces, la Ujú. familia, entre los piaroas, la educación en la cultura piaroa, la economía en la cultura piaroa, no sé, algo así. Eso. Sería una opción. Y creo que de hecho sería la más divertida porque así te vas a ocupar solo de un capítulo a la vez. En la Ujú. secuencia lógica, sí o sí hay que pensar todo hasta el final, ir desde lo Eso. más básico. Puedes hacerlo también, empezando, y ir profundizando cada vez más, desde lo genérico, desde lo geográfico, hasta llegar a la cosmovisión misma, a su creencia, a todo eso. Pero me parece que en este caso te recomendaría usar collar de perlas, porque es em, lo más práctico, viendo todo lo que ya estás trabajando hasta el momento. Muchas gracias, Lenny. Súper, muy bien. Normalmente les daría una pausa ahora, pero vamos a tener que proseguir porque lamentablemente empezamos tarde eh, no por culpa de ustedes, en realidad fui yo. Pero bueno, si hay alguna pregunta me interrumpen. Estos son algunos pasos prácticos ya para empezar a escribir. Vamos a ver ya consejos prácticos para que puedan empezar a escribir. ¿Cuáles son estos consejos prácticos? Lo primero, para escribir temática, sí o sí vamos a tener que estudiar y leer otros autores porque no somos los primeros que están hablando sobre ese tema. Tenemos que estar conscientes. Entonces, siempre va a haber un libro parecido al nuestro, al que tú quieres sacar. Va a haber un libro, tal vez no un libro sobre los piaroas, tal vez no un libro exactamente sobre la educación en Costa Rica con esas características, pero hay un libro parecido. Y obviamente, como la Biblia dice, no hay nada nuevo debajo del sol, entonces puede que grandes ideas que tú ya tengas ya existan. Tal vez otro autor escribió sobre otras culturas o sobre la educación en otros países. Y es bueno tener un autor que te sirva de modelo. Lo mejor es por lo menos consultar alrededor de unos 5 autores, 5 que sean de tu nación, es la recomendación global, 5 nacionales. Hay que buscarlos, estoy segura que debe haber, y 5 internacionales, esa sería una base estándar. Obviamente, si son menos, no hay problema, pero tampoco vamos a decir no hay nada, estoy descubriendo todo. Lo ideal es leer otros autores y ver también cómo enfocaron ellos la investigación, cómo es más o menos el modelo que quieres seguir y te va a ayudar mucho leer temáticas sobre eso. Y lo bueno para eso es a la vez buscar los autores favoritos de tu audiencia. Recuerda, es muy importante ver quién es tu audiencia. Si le voy a escribir por ejemplo, a adolescentes, necesito saber qué están leyendo, qué tipo de autores les gusta. Si voy a escribirle a jóvenes, cuáles son sus autores favoritos. Entonces, necesitamos encontrar esos autores que se identifican con mi audiencia, qué tipo de libros están leyendo ahora. Y algo muy importante, esos libros hay que volverlos a releer, hay que releerlos. A veces decimos, sí, yo ya leí ese libro,
Lo mismo como con la Biblia, creo que a veces nos pasa lo mismo. Si lees un libro unas 3 veces, aprenderás más porque es como que ya conoces la información, pero ya miras como en una fotografía tridimensional, ya ves los detalles, ya sabes lo que dice el autor, pero vas a entrar en la segunda lectura a los detalles, en la tercera a más detalles. Entonces, repetir la misma técnica nos va a ayudar para poder también ver el estilo del autor. Tal vez qué ejemplos ese autor usó, su estilo. Todo eso nos va a ayudar para poder construir nuestro propio estilo como escritores. Entonces, necesitamos sí o sí volver a leer aquellos libros respecto al tema. Y sí o sí, necesitamos al escribir temática, hablar con otras personas. Necesitamos escuchar ejemplos específicos, historias, testimonios. Necesitamos tener la oportunidad de enriquecer nuestro libro con historias y añadirlo esto le va a añadir más interés también. Entonces, si solamente escribo mi punto de vista, se va a volver aburrido. Necesito hablar con otras personas que a la vez me enriquezcan otros puntos de vista. Y siempre nos va a ocurrir eso. Alberto tiene un punto de vista de los Piaroas con la ventaja de que él los conoce muy bien porque es parte de esa cultura. Pero sería muy interesante ver también otro punto de vista, cómo ven a los Piaroas otras personas de otras regiones de tu país, o cómo lo ven los misioneros que viajaron ahí a llevar el evangelio, o cómo lo ve aún la perspectiva política, cómo lo ven, cómo lo ve el gobierno de los Piaroas. Necesito escuchar otros puntos de vista para poder también añadirlo al libro y eso lo va a enriquecer. Y necesito hablar sobre el tema y eso le va a dar consistencia. Lo mismo Hetman en el caso de la educación. Necesitamos ver diferentes puntos de vista. Uno es el punto de vista del maestro, otro es el del estudiante, otro es el del administrador, tal vez el inversor que va a pagar los gastos de la educación, pero necesito ver diferentes puntos de vista para poder entender y enriquecer también el libro con más puntos de vista y para eso sí o sí tengo que hablar sobre el tema, por eso tiene que ser un tema que te guste, un tema del cual te guste investigar. Esta imagen también nos va a ayudar mucho. En temática es importante enfocarte en el primer capítulo que vas a escribir. De hecho, el primer paso es el más difícil, como en todo emprendimiento. Es difícil porque es difícil empezar algo nuevo. Así que lo mejor es enfocarte en tu primer capítulo. Te vas a ahorrar mucho tiempo porque los siguientes capítulos se van a parecer mucho al primer capítulo, en su contenido, en su estructura. Entonces, enfócate en ese primer capítulo que va a ser como el molde para los demás capítulos. Tampoco gastes demasiado tiempo en editar el primero, porque si no, no vas a avanzar nunca. Sí, muchas veces tardamos mucho, o sea, saco ahí mi primera página y estoy editando, ya estoy reeditando. Y sin darme cuenta, la inspiración se fue. Alguna autora, justo Janet Bench, decía, sin darte cuenta, la inspiración se fue. El tren ha dejado tu estación, decía ella. El tren dejó mi estación porque tanto revisar he perdido la inspiración y ahora ya perdí la idea de lo que iba a escribir, la idea global. Y eso nos pasa a veces por, bueno, pues por seguir ahí revisando, revisando, revisando. Entonces lo mejor es ya acabar el primer capítulo lo mejor posible. Lo voy así revisar bien el primer capítulo, lo voy a editar, pero por lo menos acabar el primer capítulo, esa que sea la meta. Acaba el primer capítulo. Tómate el tiempo para editarlo después porque esa va a ser la base para los siguientes, pero por lo menos acaba el primer capítulo porque si no logramos eso, entonces puede morir en el intento nuestro proyecto. Necesitamos hacer todo lo posible para acabarlo. Entonces necesitamos llegar
al mismo ritmo del tren, de la inspiración, seguir, pero enfocarnos en ese primer paso que a veces es el más difícil. Necesitamos también mirar el entorno, llamarnos a la obra. El Señor es sabio y el Señor siempre te pone en el lugar donde tú perteneces al escribir. Mira tu experiencia, mira las personas que frecuentas, mira tu historia con Dios. Todo eso contribuye a lo que vas a escribir. Seguro, porque el Señor es sabio. El Señor te ha llamado a escribir, entonces observa qué hay a tu alrededor y te vas a dar cuenta de tu llamado. Si Alberto entendió bien porque él sabe exactamente lo que está a su alrededor. Él tiene acceso a los piaroas, algo que tal vez sería muy difícil para alguien externo como yo, pero él sí tiene el acceso, conoce el idioma, tiene muchas ventajas. Entonces, él puede fácilmente explotar todo eso. Y nosotros para ir descubriendo el llamado al escribir tenemos que observar a nuestro alrededor realmente cuáles son nuestras facilidades en misiones, en educación, tal vez en la iglesia, cuál es mi entorno cercano, mi entorno lejano, qué es lo que el Señor ha permitido. Eso me va a revelar también el contenido de lo que voy a escribir, porque el Señor nos puso en el lugar preciso para escribir. Otro consejo importante lo podemos resumir en esta frase. Lo externo siempre se debe alinear a lo interno. Entonces, en la parte interior, me pasé, en la parte interior está aquello que en nuestro ser se rinde a Dios o aquello que nosotros nos motiva para tomar determinada acción. Y en la parte externa está aquella conducta, aquello que exteriorizamos, aquello que realmente hacemos. Entonces tiene que haber un equilibrio al escribir. Al escribir puedo exponer una idea, pero necesito explicar el fundamento, el por qué estoy llegando a esa conclusión, qué es lo interno que hay detrás de esa idea. Por ejemplo, detrás de la idea de la educación es un arma revolucionaria, internamente hay una gran riqueza que necesitamos transmitirla. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esa afirmación externa? Algo ocurrió, un cambio interior y necesitamos describir eso. Muchas veces lo pasamos por alto y no estoy explicando el por qué. Entonces, necesitamos tratar de visibilizar ese interno que hay en la persona, ese acto interno. Un ejemplo que les voy a poner de esto justamente está en la Biblia, en el Evangelio de Juan, porque Juan es detallista en esto y él encontró ese equilibrio perfecto entre lo interno y lo externo en varias facetas de su descripción de lo que es la vida del Señor Jesús. Entonces, si recordamos, vamos a ver Juan capítulo 13. Todos recuerdan la escena en la que Jesús lava sus pies a los discípulos. Entonces, el acto externo es Jesús lavando los pies a los discípulos. Pero Juan explica lo interno que había en el corazón del Señor Jesús para tomar esa acción. Si vemos Juan 13, capítulo 3 y 4, y ahí vamos a ver lo interno y lo externo. El capítulo 3, el versículo 3 del capítulo 13 es lo interno y el versículo 4 es lo externo. El versículo 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, entonces estaba ahí todo lo que el Señor Jesús pensaba. Él sabía bien clara cuál era su identidad, sabía que el Señor puso todas las cosas en su mano, sabía que procede del Padre y que va al Padre, tenía claro toda su identidad del Señor Jesús. Con todo eso en su mente y en su corazón, él obra, versículo 4. Se levantó, él sabiendo todo eso, se levantó de la cena, se quitó su manto
y tomando la toalla se la ciñó. Se puso en la posición de siervo, sabiendo bien clara cuál es su identidad, que no necesitaba demostrar nada a nadie, que no necesitaba pelear su posición como lo hacemos nosotros a veces, como necesitamos el reconocimiento y hacernos respetar con la gente. No, el Señor Jesús sabía bien claro quién era, de dónde venía y a dónde iba. Todo eso fue su motivación. Y por esa motivación podemos ver su actuar externo. Ahora, esa descripción del capítulo 13 es maravillosa, tanto que el Evangelio de Juan se la estudia como una de las crónicas más, no solo en las universidades cristianas, en las universidades de literatura, está como las crónicas más realmente completas y literariamente ricas de toda la historia, así es el Evangelio de Juan, porque justamente por elementos como ese, Juan enriquece tanto la parte interna como la parte externa. Y ahora, para que tu escrito tenga poder, necesitas hacer eso. Antes de irme directo a la parte externa de la conclusión, necesito explicar qué está pasando en el interior, por qué estamos llegando a esa conclusión, qué hay en el corazón del Piaroa para actuar de esa manera. Es interesante, Alberto ahorita, digamos, lo divide en la familia. El capítulo es la familia. El Piaroa actúa de una manera. Externamente podemos decir por qué actúa así, alguna decisión que él toma, cómo organiza su familia. Pero ahí lo tenemos que enriquecer con lo interno. ¿Por qué el Piaroa piensa así? O sea, realmente, ¿qué está en su mente cuando tomó esa decisión? ¿Por qué hace lo que hace? Al hablar de eso interno y exteriorizarlo, ese texto va a ser poderoso, porque no solo estamos hablando de lo que realmente vemos, lo que está pasando, sino también el por qué. Y eso es lo que le da riqueza a la escritura temática. Otro consejo importante para nosotros es saber confiar en el lector. Y esto pareciera ser fácil, pero aunque no lo crean, nosotros no confiamos en nuestro lector. Creemos que nuestro lector va a mezclar las ideas, que no va a llegar a la conclusión que estamos esperando. Así que terminamos diciéndole al lector cómo tiene que sentir después de leer, cómo se tiene que sentir, qué tiene que pensar, qué tiene que decir, en lugar de esperar que él llegue por sí mismo a esas conclusiones. Y vamos a ver algunos ejemplos de algunas frases que usamos. Por ejemplo, muchas veces decimos a nuestro lector, esta es la historia más triste que había escuchado. Y en realidad eso no es necesario. Basta con que muestre una historia y él va a juzgar si es triste o no. Obviamente yo confío en que él sí va a llegar a esa misma conclusión. O decirle, esta es la historia más increíble que puedas escuchar. O esta es la enseñanza más especial que puedes recibir. No necesito decirle todo eso. Tampoco necesito mandar conclusiones anticipadas. El lector tiene que llegar a esa conclusión por sí solo. Tiene que leer el libro y llegar a esa conclusión que estoy esperando. No necesito mandarle anticipos, no necesito entrometerme. En inglés dicen eso, las narices del escritor. No necesitamos las narices del escritor en esto. Necesitamos que el lector llegue a esa conclusión por sí solo. Y necesitamos recordar al escribir que también somos siervos, que debemos entender que nuestro lector tiene filtros y como cualquier ministerio estamos ahí para servir al escribir. El lector tiene preconceptos, tiene filtros que le van a impedir tal vez creer todo lo que yo voy a decir. Por ejemplo, Hetman ha mencionado un filtro muy interesante con la enseñanza que él propuso. La educación es un arma revolucionaria. Va a saltar ahí un filtro de los antisocialistas, por ejemplo. Van a decir, no, esto no es posible, ¿qué es eso de la revolución? ¿Por qué? Porque hay un preconcepto de la palabra revolución, porque hay un filtro. Y van a decir, este no parece ser un libro cristiano. O pueden ocurrir más filtros como ese.
todos tenemos áreas sensibles, nos afectan a eso y saltamos, y nuestro lector tiene preconceptos, y puede ser agotador para el escritor ir explicando todo, pero tenemos que hacerlo, porque somos llamados para eso, y tú tienes que decidir, tú decidiste ser el siervo del mensaje. Tenemos que tomarnos el tiempo de explicar al lector todo esto para ir desactivando esos filtros, como lo hizo Hetman. Así, claro, decir, no tiene que ver con esto, es, estamos hablando de revolución como transformación, como una mejora de la calidad de vida. Entonces necesitamos ir desactivando esas minas, el campo minado que hay en la mente del lector a través de servicio. Y tenemos que conocer a nuestro lector para ver realmente cuál va a ser su percepción. Otro tip, manos a la obra, ya más práctico. Necesitamos contar palabras, que es muy útil en temática. A veces nos dedicamos más a contar páginas. El consejo de los escritores es contar palabras, es más útil. Contar palabras, un libro así en editorial máximo debería tener unas 45,000 palabras. 45,000 palabras que equivale a unas 80 páginas más o menos. Entonces podemos ver eso como un buen inicio, como un buen material. Pero vamos a ver en función a la cantidad de páginas, mejor dicho, a la cantidad de palabras, nuestra extensión, y vamos a ver realmente si en un capítulo me estoy pasando con más palabras de las que debía, o tal vez necesito recortar algo o necesito ampliarlo. Este capítulo quedó un poco pobre, le faltan más palabras. Entonces necesitamos encontrar nuestro ritmo. Eh, si estás escribiendo un libro y tienes una idea de tener 10 capítulos, entonces hay que mantener consistencia entre los 10 capítulos. La misma cantidad de palabras sería lo ideal, o por lo menos un aproximado. Tampoco vamos a pedir exactamente precisión, tienen que ser en cada capítulo unas 10,000, no, sino tiene que haber un aproximado que nos va a ayudar a mantener la consistencia del libro. Y tenemos un reto más, porque además de nuestra audiencia inicial, podemos tener un desafío en la decisión de identificar a nuestra audiencia, de hablarle a una audiencia distinta a nosotros. Es cómodo hablarle a gente como nosotros. O sea, yo puedo escribirle a bolivianos con temas que nosotros entendemos de nuestra historia, de nuestros símbolos patrios. Estoy en el mes aniversario, el 6 de agosto fue mi aniversario, conozco la situación política y podemos hablar fácilmente de esos temas. Lo mismo les ocurriera a ustedes al hablar a gente que es de su nacionalidad o de su trasfondo también, ya sea misionero o profesional. Pero, por ejemplo, si voy a escribirle a una audiencia que es distinta a mí, como a una audiencia de niños, entonces, pues si hay una palabra difícil, mejor cambiar la palabra. Necesito mostrar actitud de servicio. Necesito ponerme en el lugar de mi lector. Y necesito también tomar un desafío. Si voy a escribirle a gente de otra nación, si por algún caso el Señor me manda a escribir para una audiencia de ticos, voy a tener que estudiar, pues no me queda otra. Voy a tener que leer harto a sus autores, leer su historia, voy a tener que conocerlos más para entender qué filtros puede haber en su mente y entender también sus necesidades. Lo mismo puede ocurrir con una audiencia que es distinta a nosotros en cualquier dimensión. Muchas veces estamos llamados a escribirle a no creyentes. También tenemos que pasar un buen tiempo filtrando ahí un lenguaje no religioso, un lenguaje que sea más de esperanza, un lenguaje que no parezca ahí totalmente sí, simplemente un lenguaje que ellos no puedan llegar a entender, un lenguaje fanático. Necesito encontrar algo que haga que ellos se identifiquen con lo que voy a escribir. Y además de eso, el secreto es que tenemos
siempre una audiencia principal y también una audiencia secundaria, porque puedo escribir mi libro de boliviana para bolivianos, así como Mateo escribió de judío para judíos, pero siempre va a haber una audiencia inicial y una audiencia secundaria. Hoy yo leo el Evangelio de Mateo y es de bendición para mi vida por la obra del Espíritu Santo y por la gracia que Él tiene en mí, la iluminación. Y algo parecido nos puede ocurrir en nuestros escritos. Puede que yo haya escrito algo específico para una audiencia inicial de bolivianos, pero por algún caso ese libro llegue a una audiencia de venezolanos, de costarricenses, de americanos, no sé, un milagro y que se traduzca mi libro, pero siempre habrá algunas personas que por la misericordia de Dios sean tocadas con lo que tú vas a escribir. Y eso ya está en la soberanía del Señor. Lo que tú escribas hoy puede que no te enteres, pero va a bendecir a personas que tú nunca llegues a conocer. Años después, puede que hoy 2021 escribí y en unos 10 años escriba, otra persona lo lea y le sea de bendición. Y eso ya es la bendición de la comunicación escrita. Y eso depende de la soberanía del Señor, de poder llevar esa semilla también a una audiencia secundaria, que es otra bendición. Entonces, en resumen, ¿cómo podemos empezar? ¿Qué es el objetivo de este taller? Hemos visto que es una enseñanza, esa oración corta pero poderosa. Entonces, lo mejor que puedes hacer es una práctica. Primero, escoges el tema, que ya lo tienen ustedes, y ahora tienes que escoger 4 enseñanzas. Enfócate en 4 enseñanzas. Cada enseñanza va a ser un capítulo. 4 enseñanzas que resuman lo que tú quieres aprender, o mejor dicho, que tu lector aprenda. Puede ser enseñanzas que resuman ahí verdades de ese tema y enfócate en 4. Cada enseñanza va a ser un capítulo y enfócate así en ese capítulo y así vamos a ir trabajando. Un ejemplo rápido. Por ejemplo, yo quiero escribir un libro acerca de las ventajas de la vida misionera. Entonces puedo escribir 4 enseñanzas. Como en las misiones puedes ver la fidelidad de Dios en la provisión. ¿Sí o no? Obviamente, las misiones me permiten ver la fidelidad de Dios. Tienes la posibilidad de conocer a otras personas y recibir también bendición de ellos, personas fuera de tu frontera. Otra ventaja innegable, el gozo de trabajar para Dios no se compara a ningún otro trabajo. Y los que trabajan en misiones me darán la razón. Es un gozo realmente grande trabajar para Dios. Y también puedes tener la alegría de representar a tu país en un ambiente intercultural. Puedes sacar 4 enseñanzas buscando las ventajas de una vida misionera. Cada una de esas me puede ayudar a construir un capítulo. Entonces, lo que tengo que ir construyendo son enseñanzas para poder ir estructurando mi libro temático. Y finalmente tenemos algunas cajas de herramientas. En una caja de herramientas no necesitas usar todo a la vez, pero puedes usar algunas herramientas de acuerdo a tu audiencia, de acuerdo al tema, y estas son algunas de ellas. Puedes hablar de guías prácticas, listas, puedes usar, por ejemplo, algunas listas, 10, no sé, me estoy imaginando en el caso de Alberto una lista, 10 cosas que no sabías acerca de los piaroas. Puedes resumirlo así en una lista. Preguntas a expertos, ejemplos históricos de tu país, eventos, Día de la Independencia, héroes, preguntas frecuentes, versículos. Nosotros que venimos del entorno cristiano, el consejo para escribir versículos
no es muy útil simplemente mencionar el versículo ahí entre paréntesis porque nadie los lee. Lo mejor es transcribirlos. Puedes parafrasear o puedes usar una versión un poco más amigable, bueno, una versión un poco no muy convencional. Entonces, para no cortar la secuencia de la lectura, pero lo mejor es transcribir los versículos, porque si no, ten la certeza de que no lo va a leer. Así menciones la cita, no lo va a leer, a menos que no haya otro remedio, que sea un tema, tenga un examen sobre eso, no lo sé, tal vez solo así lo va a leer. Pero si no es difícil que uno lea los versículos que mencionamos. Mejor transcribirlo. Podemos usar un estudio de casos. Podemos ver la historia de una niña, de un niño en Costa Rica y su experiencia en la educación, un caso específico. Entrevistar a otros traductores, en el caso de Alberto, entrevistas a familias piaroas y usar citas inspiradoras también es otro recurso que podemos usar en la escritura temática, citas inspiradoras para empezar. Eh, el libro o a medida que iniciamos cada capítulo, usar una cita inspiradora, ya sea de algún autor o de la Biblia, que está llena de citas inspiradoras también, proverbios. Podemos usar esas citas inspiradoras para poder también iniciar nuestros diferentes capítulos. Entonces, estas son las diferentes herramientas que podemos usar. Lo que yo voy a hacer también es pasarles la diapositiva para que la puedan tener. Les vamos a pasar al grupo digo, al correo electrónico, para que puedan también seguir repasando sobre este tema. Y si tienen alguna consulta adicional que vaya surgiendo, también pueden escribirnos con toda confianza. Pero ahora con esto sería el contenido de la clase de hoy. Si tienen alguna consulta, adelante. No, bueno, todo el punto interesante, cosas nuevas que vimos, de verdad me gustó mucho. Eh, Nada, pues bueno, en estos días voy a viajar para Amazonas, tratar de tomar cuenta, hacer la caja de herramientas de la que tú dices, porque aunque yo soy piaroa, pero nací igual cristiano, entonces hubo una separación, pues una barrera. Hay cosas que quisiera revelar, pero no sé, entonces aprovechar a preguntar a los señores mayores que quedan poquitos, que conoce eso, entonces como que ya es el momento de grabar o no sé, registrar para poder como que después de eso, como tú dices, Pepe, en el, ¿cómo se llama? Autoridades bajo a contar mi experiencia. Ah, por eso fue así. Entonces, de verdad me gustó mucho, está clarito lo que comentaste. Y bueno, pues, cualquier duda que tenga, bueno, ya tengo, te estaré ahí escribiendo. Muchas gracias por eso. Gracias, Alberto. Realmente que tu proyecto sí se concluya y sea de bendición para, Amén. para todos los que el Señor disponga. Alberto, muchas bendiciones. Amén. Amén. Hetman, ¿cómo estás? ¿Algún comentario, alguna consulta en estos minutos de cierre? No, yo creo que el curso de verdad para mí ha sido muy provechoso. Eh, Todo ha estado muy, muy claro y especificado. Yo estoy trabajando en un proyecto y me gustaría tener su correo o su número de WhatsApp y le pregunto un poco más al detalle de lo que, bueno, voy a escribir. Ese proyecto que yo estoy trabajando eh, habla acerca del letargo en el misionero. Has visto que algunas veces como misioneros, o al menos como latinos, puedo decirlo, somos muchos de postergar cosas. Y qué difícil es cuando, bueno, yo también tengo la experiencia de tener un trabajo a tiempo completo y en un trabajo a tiempo completo con un jefe, eh, son objetivos y proyectos y no te puedes quedar atrás. Si te quedas atrás, la otra quincena ya no es tu quincena, ya hay otro en tu puesto. Al menos así es en mi país, muy competitivo. Y
algunas veces cuando ya llegamos a la obra misionera o a la obra de servicio del Señor, como que se nos olvida que, bueno, que nuestro patrón en ese caso es mucho más flexible porque es Dios. Pero ¿cuánto afecta un misionero letargado en lugar de estar un poco más enfocado hacia lo que quiere hacer, ¿verdad? Hacia dónde quiere ir, el proyecto, cómo lo vamos a hacer, las estrategias de desarrollo, las metodologías de desarrollo y la forma en que lo podemos desarrollar. Entonces, sí, Lenny, más que todo me gustaría este, en un futuro cercano poderte escribir e ir viendo también para tener como una estadística de los jucumeros, qué piensan ellos, cómo lo han manejado. Jucum tiene estrategias para todo y por eso me encanta mi Jucum, porque tiene estrategias y guiones y pasos a seguir para poder hacer efectivos. Entonces, y qué importante también es para otros misioneros en otras agencias que tal vez saben de mucha teología, pero no tienen bases como lo es la EDE, que la EDE te enseña a, valga la redundancia, a ser estratégico, a trabajar en equipo, a trabajar en equipos multiculturales. Qué difícil es trabajar en equipos multiculturales porque es bien complejo. Porque tal vez un ejemplo, en mi cultura nosotros somos muy directos. Si yo pienso algo, lo digo así, ¿verdad? Pero en Panamá, que es nuestro país vecino, si dices algo muy directo, pueden pensar que estás enojado o que no, o eso, y Nicaragua también, y los guatemaltecos son más directos que nosotros, en caso de Centroamérica, ¿verdad? Y los mexicanos son como más free, ellos son más tranquilos, les interesa más el fútbol, y entonces me voy a entender, trabajar en un contexto multicultural es bien difícil, porque o lo sabemos hacer o mejor no lo hacemos. Y es ahí donde calza el letargo en el misionero. Excelente, Hetman. Ahí les dejé mi correo electrónico, el personal. Igual pueden escribirme ahí o también al correo de la escuela al cual se contactaron. Y estamos en contacto para los próximos seminarios. Si pueden estar presentes, sería genial. Pero si no, igual me interesa mucho mantener contacto con ustedes. Éxitos en los proyectos que tengan y muchas bendiciones a ustedes por invertir su tiempo en también hacer estos proyectos que van a ser de bendición para muchas personas. Entonces, vamos a estar en contacto, más novedades igual les pasamos al correo y el material también se los voy a pasar en el transcurso de la tarde. Muchas bendiciones. Bendiciones, les pido por favor me acompañen con esta oración y cerramos. Amado Padre, cuántas gracias te damos, Señor, en esta tarde por habernos bendecido, Señor, con este tiempo, con esta plataforma, Señor, para compartir temas, Dios mío, que hacen, Señor, a los proyectos que tú has ido derramando en los corazones de tus siervos, Señor. Bendice, Padre, la vida de Hetman, la vida de Alberto, Señor, y Padre Santo, de todos los que van a ver esta enseñanza. También tú puedas estar, Dios mío, guiando, Señor, estos proyectos que sean de bendición. Y te damos gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas Amén. bendiciones. Bendiciones. Un Gracias, abrazo para Jenny. ustedes.